Suscriptores, muy buenos días. Iniciemos un nuevo día grabando un video. Me agrada explicarte, que tú lo entiendas, que no te frustres y que sobre todo que disfrutes el aprender. En verdad es muy bonito cuando lo estás disfrutando. Y yo disfruto explicándote, así que iniciamos y vamos para adelante. Bien, en este ejemplo dice que hay una piedra que se lanza con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Si esta velocidad es 20 metros sobre segundo a la menos uno, en realidad esa notación significa 20 metros sobre segundos, que pues aquí. El ángulo es 48 grados y está en un acantilado. Aquí está el acantilado, aquí abajo está el mar. Entonces viene la roca, la lanza, hace esto y golpea en el fondo del mar. Y yo quiero sacar la velocidad con la que golpea aquí. De hecho, es una velocidad en ese sentido. Y vamos a ir por pasos para poderla obtener. Paso número uno. Bien, como paso número uno, vas a obtener las componentes. Entonces voy a poner aquí, paso uno. En el paso uno, obtengo las componentes de la fuerza, perdón, de la velocidad inicial. O sea, ¿a qué me refiero con obtener las componentes? Si tú ves, esta velocidad, la de 20 metros por segundo, tiene dos componentes. Una componente en el eje X, que le voy a llamar UX, velocidad inicial en el eje X, y una velocidad en el eje Y. Esta velocidad en el eje Y, esa es la que va a ir cambiando porque la aceleración afecta la vertical. Entonces, en el eje Y tengo un movimiento uniformemente acelerado y en el eje X tengo un MRU. Esta velocidad en el eje X siempre va a ser la misma. Cuando va por acá es la misma UX, cuando va por acá es la misma. Cuando llega al fondo del acantilado es la misma velocidad inicial en el eje X. Entonces, lo que yo quiero es encontrar las componentes de esa velocidad en el eje X. Observa lo siguiente. Esta UY es la misma que esta de aquí. Entonces, aquí voy a formar, con esta de aquí, voy a formar un triángulo rectángulo. Y voy a encontrar las componentes de esta velocidad inicial. Una componente en X, es el cateto adyacente, es la función coseno, y una componente en Y, que es el cateto opuesto, es la función seno. Voy a establecer las funciones paso por paso, para no saltarme ningún paso. Entonces, observa la primera. Paso 1. Seno de 48 grados. Seno de 48 grados es el cateto opuesto, que es UY, entre la hipotenusa, que es U. Y de aquí yo ya tengo que la velocidad inicial en el eje Y. Entonces, la velocidad inicial en el eje Y es U por el seno de 48. Pero U, la velocidad inicial vale 20. Entonces, ya nomás voy a poner el número 20 que multiplica al seno de 48 grados. Y si hago 20 por el seno de 48 grados, me da 14,86 metros por segundo. Y esto me da 14,86 metros por segundo es la velocidad en el eje Y. Ya tengo la primera componente en el eje Y. ¿Ok? Si hago la función coseno para este triángulo de aquí, para este de aquí es coseno de 48, cateto adyacente, que es este, entre la hipotenusa, que es 20. Entonces, lo voy a establecer desde cero. Coseno de 48 grados es el cateto adyacente, que es UX, entre la hipotenusa, que es U. Si desarrollo esto, me va a quedar al final que esto es que UX es U, que es la velocidad inicial, que es 20,
que multiplica al coseno de 48 grados. Y con eso yo tengo, si lo meto en la calculadora, 13,38 metros por segundo. 13,38 metros por segundo o metro segundo a la menos uno, metros sobre segundos, ¿ok? Entonces ya tengo esta primera parte. Hacia arriba sale con una velocidad de 14,86. Hacia arriba, 14,86 metros sobre segundos. Esas son las componentes. Y hacia adelante sale con una velocidad de 13,38. 13,38 metros sobre segundos. Ahí están sus componentes. Entonces, vean, esta componente UX siempre va a ser la misma. Cuando la pelota vaya por acá, y si en algún momento dado te piden, calcula la componente cuando va por aquí la pelota, déjenme ponerla así. Si la pelota cuando va por acá, por ejemplo, ¿cuánto vale la componente UX? La componente UX en todo momento, cuando va subiendo en el punto más alto, cuando va subiendo, esa componente UX siempre vale 13,38. Esta siempre es la misma, siempre es la misma, siempre es la misma y es 13,38 metros por segundo. No así la componente en Y. Esta componente en Y va a cambiar. Conforme va subiendo, va a ir perdiendo velocidad en el eje Y. Entonces, cuando lleguen al punto más alto aquí, la velocidad en Y es cero. Y a partir de ahí la velocidad se hace negativa porque considero que el movimiento hacia abajo era negativo. La aceleración es negativa, va hacia abajo. Entonces, ese es el primer paso. Paso número 2. En el paso número 2, voy a analizar solo el movimiento en el eje Y. Voy a preguntarme, ¿cuánto tiempo le llevó a esta pelota llegar hasta el punto más bajo? Considerando que aquí es el 0 metro del acantilado. O sea, si ahí es 0 metros, ¿cuánto tiempo le estuvo cuando la posición final es 0? O sea, en el eje Y subió y bajó. Entonces, ¿qué fórmulas voy a usar aquí? Hay unas fórmulas de caída libre. Si checa el tema de caída libre, por si tengo una sección de caída libre, chécalo, revísalo. Y entonces voy a usar esa fórmula que vimos en caída libre. Y es esta de aquí en el paso número 2. Paso número 2, entonces, voy a encontrar cuánto tiempo tardó en llegar al fondo del acantilado. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar al mar? Ese es el paso número 2. Entonces, tiempo. Tiempo en llegar al fondo. Y para eso voy al fondo, o sea, en el mar. Voy a usar esta expresión. S es igual, o sea, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y. Aquí podemos ponerle eje Y, velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado, entre 2. Todo esto es en la vertical, o sea, es con respecto al eje Y. O sea, la posición final en el eje Y es 0. Aquí. Esa es la posición final, ahí donde quiero que esté. Eso es 0. La posición desde la que partió, la tengo acá, son 60 metros. Es este valor de aquí, 60 metros, de ahí partió. Entonces ahí es 60. La velocidad inicial con la que partió, aquí es importante lo siguiente. Es en el eje Y, por lo tanto es esta. Esta no, porque es la velocidad inicial, pero la diagonal con la que se fue disparada, esta es en el eje X. La que voy a poner aquí es esta, la velocidad vertical, en la vertical, la componente vertical que calculé en el paso 1. Esa componente es 14,86, positiva porque va hacia arriba, entonces es más 14,86 T
La aceleración 9,81 es negativa, la voy a redondear a -10. Si tú quieres manejar 9,81, maneja 9,81 o maneja cualquier valor de intensidad de campo gravitacional que quieras. En la Tierra se acostumbra a manejar 9,81. Por simplicidad lo voy a manejar como -10, pero puedes usar 9,81. Y esa aceleración la voy a manejar como -10, -10, este valor de aquí, -10 entre 2 entre esto, me da -5. Por eso aquí voy a poner -5 t cuadrada. Y si te fijas, tengo una ecuación de segundo grado. Ya nada más ahora es matemáticas. Voy a ordenar -5 t cuadrada, lo paso del lado izquierdo de la ecuación. Puedo dejarlo así, pero lo voy a pasar del lado izquierdo como 5t cuadrada menos 14,86t, también lo mandé del lado izquierdo de la ecuación, menos 60. Esto es igual a 0. Ahí está. Y encuentro los valores de t. Voy a usar, puedes resolverlo por fórmula general, puedes resolverlo por factorización, el que es más complicado, te recomiendo por fórmula general, o puedes meterlo a un programa de calculadora, de computadora, de calculadora. El caso es que te va a dar dos valores. Yo encontré los valores, un T1 que vale 5,26 segundos y un tiempo 2 que vale -2,28 segundos. Esos son los valores que a mí me dio. Supongo que también te tiene que dar lo mismo. No supongo, te tiene que dar lo mismo. Y voy a tomar el positivo. Ese es el tiempo que yo quiero. Lo voy a resaltar, de hecho. El tiempo que yo quiero es este de aquí. Ese es el valor del tiempo. O sea, que este objeto vino, fue, esa piedra se fue moviendo todo por acá y tardó un tiempo de 5,26 segundos en llegar hasta la parte más baja. Ese es el paso 2. Voy al paso 3. En el paso número 3 voy a calcular la velocidad cuando llega al fondo del acantilado. Paso 3. O sea, la velocidad en el eje Y. Calculo la velocidad final en el eje Y. Velocidad final BY en el eje de las Y. Eso es lo que lo voy a calcular. ¿Ok? En el eje X no, porque te expliqué antes que en el X era la misma. Igual, hay unas fórmulas de caída libre que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces aquí nomás le pongo que es Y, eje Y. Y por lo tanto ya nomás sustituyo los valores. Tengo que la velocidad final en el eje Y, BY es igual. La velocidad inicial que tiene en el eje Y. Si te fijas, la velocidad inicial en el eje Y es 14,86. No 20, es la del eje Y. Los UY, 14,86. Ya no voy a poner unidades. La aceleración es negativa, -10 por el tiempo que es 5,26. Y tengo entonces que la velocidad final en el eje Y, si meto estos valores a la calculadora, voy a obtener que esto es -37,74. Suena lógico. Y debe darte negativa. ¿Por qué? Porque ya va hacia abajo, por lo tanto tiene una velocidad negativa. Me está indicando que ya se está moviendo hacia abajo ese objeto. Tienes una velocidad final en el eje Y. Ahí está la velocidad en el eje Y. ¿Ok? Ahora, te voy a explicar la física de esta parte. Golpea aquí con una velocidad final en el eje Y. O sea, golpea con una velocidad acá, con una V final aquí. Esta es la V final con la que golpea. Pero tiene una componente. Yo encontré las componentes ahorita. Lo que hicimos fue esas componentes. ¿Cuánto valen esas componentes? Ah, pues si no es una componente en X,
que es la misma que UX, no cambia. Y tienes una componente en Y que acabamos de encontrar, ¿sí? Y si te fijas, tú quieres esta de aquí, esta velocidad. O sea, en pocas palabras, tú quieres la hipotenusa, porque aquí tienes UY y voy a encontrarla con Pitágoras. Entonces, voy al paso número 4. En el paso número 4, voy a encontrar la velocidad, la resultante. Paso 4, paso 4. Encuentro BR, encuentro la velocidad final resultante. Vuelvo a explicar por qué la resultante, porque esta es súper importante para hacer lo siguiente. O sea, la velocidad final, como te comenté, aquí golpeó la pelota con una cierta velocidad aquí. Esta es la que tú quieres, esta BR, ¿sí? ¿Conoces cuánto vale la velocidad en el eje X? La velocidad en el eje X es esta de aquí, es la velocidad inicial que traías. No cambió. Y la componente en Y de la velocidad, pues es esta de aquí. Esta es la componente en Y, la BY. Que esa es la misma que esta de aquí. ¿Ve? Se formó un triángulo rectángulo aquí. Lo que vas a encontrar es la BR. ¿Cómo encuentras la BR? Pues por el teorema de Pitágoras. BR es BX al cuadrado más BY al cuadrado. La raíz cuadrada de eso. ¿Sí? Ah, y de una vez te voy anticipando. Y el ángulo que vamos a encontrar más adelante es este ángulo. El ángulo alfa que está aquí. Porque es pegó a un cierto ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentro esa parte? Pues ya nada más sustituyo. Sustituyo, ¿cuánto vale BR? Ah, pues BR vale BX al cuadrado, o sea, 13.38 al cuadrado, que es la componente en X de la fuerza, perdón, de la velocidad, esta de aquí, más la velocidad final, 37.74 al cuadrado. Entonces, esa es la que voy a poner ahí. Entonces, BR, voy a poner los valores. BR es la raíz cuadrada de 13.38 al cuadrado, que es la componente en X, la UX, esa no cambió al cuadrado, más la componente en Y, que es la velocidad final, la acabo de calcular en el paso 3, menos 37.74 al cuadrado, menos 37.74 al cuadrado. Esto es. Si lo metes en la calculadora, haces bien todo eso, te tiene que dar 40.04. O sea que la velocidad resultante es 40.04 metros por segundo. Esta es la velocidad en el resultante. O sea, esta de aquí, insisto. Y aquí tengo mi resultado final. Ahora, la velocidad es un vector. Entonces también tiene una dirección. ¿Cómo encuentras esta dirección? Con el ángulo. Entonces en el paso 5 voy a encontrar el ángulo. Paso 5 encuentro el ángulo. ¿Cómo encuentro el ángulo? Ah, pues el ángulo con la función tangente. ¿Por qué? Porque tengo dos catetos. Entonces, si yo voy por paso, la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto, que es BY, entre el cateto adyacente, que es BX. Por lo tanto, esto es BY entre BX, valor absoluto. Y ahora sí, esto va a implicar que el ángulo alfa es la tangente inversa
entre el valor absoluto de BY entre BX. Eso apúntalo como formulita, te puede servir. Por lo tanto, ya nada más sustituyo. El ángulo alfa es la tangente inversa del valor absoluto de BY, la velocidad en el eje Y, que es menos 37.74. 37.74. Recuerda que es valor absoluto, por eso ahora le voy a cambiar el signo y es más, aquí debe ser positivo, ¿ok? Entre el valor en X, que es 13.38. Si metes eso a la calculadora, a mí me dio un valor de 70.48 grados y te tiene que dar algo muy parecido. ¿Ok? 70.48 grados. Y con esto tengo la velocidad en el eje, perdón, el ángulo al cual impacta. Entonces, ya. ¿Cómo está el problema entonces? Ah, pues que viene esta piedra que lanzaron y esta piedra salió con una velocidad inicial de 20 metros por segundo acá, llega, va viajando, cuando impacta ahí esa pelota, ajá, cuando impacta en ese punto la pelota, golpea con una velocidad final acá, ¿ok? Que es de 40.04 metros por segundo con esa velocidad final. Y el ángulo, este ángulo de acá impactó a 70.48 grados. O sea, le faltaban como 20 grados para llegar a la vertical prácticamente. Y con eso queda resuelto este problema. Es un problema bastante elaborado. Se me hizo muy bonito. Y en verdad es un gusto explicarte. Es un gusto saber que sirve de algo el video, que alguien lo verá, que le ayudará y que tal vez te vaya a evitar frustraciones, tal vez solo para pasar un examen que te están pidiendo y que no te interesa. En verdad, disfruta aprender. Es lo mejor. Disfruta siempre lo que hagas. Muy buen día para todos.